Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán y Aquiles Rigail. Muy buenos días a ambos y muchas gracias por aceptar estar juntos en esta conversación que vamos a tener sobre la última decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura y que ha sido polémica, ha generado la opinión de varios juristas y de la opinión pública en general. Hemos decidido tratar este como único tema para que ustedes tengan la amplitud de explicarle al público cuáles son sus puntos de vista sobre lo decidido. Quisiera empezar recordándole simplemente a la gente lo que sucedió. El presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, decidió suspender a la jueza Paola Dávila, quien tomó la decisión de levantar la prisión preventiva del exministro Iván Espinel, quien pues estaba detenido tras una investigación por presunto lavado de activos. Ese delito, de acuerdo a también análisis jurídicos que se han hecho, no es sujeto de una suspensión o de una pena alternativa, es decir, que pueda salir de la cárcel y pagar de alguna otra manera su presencia o la necesidad que tiene de rendir cuentas ante la justicia de una manera diferente a estar únicamente dentro de la cárcel. Esta es la primera pregunta que tengo para ustedes. Quisiera primero, Juan Pablo, doctor Albán, una opinión general sobre lo que sucedió y sobre la decisión tomada por el presidente del Consejo de la Judicatura. Gracias. Buenos días, Janet. Buenos días, Aquiles. Buenos días a los televidentes. Mi opinión la he hecho pública desde hace ya 3 días. Pienso que ha sido una decisión precipitada, que ha sido una decisión poco reflexiva. De ninguna manera pienso que ha sido una decisión malintencionada. Sí creo que es una decisión que lamentablemente compromete la independencia de una operadora de justicia. Y la razón por la cual pienso esto es porque a efectos de hacer una calificación sobre la existencia o no de una falta, lo que se ha tenido que examinar por parte de la presidencia es el contenido de una decisión estrictamente jurisdiccional. Y eso está prohibido expresamente por la ley. En consecuencia, en mi opinión en general, es que es una decisión equivocada y así se lo hice saber frontalmente al señor presidente, pero desde luego reconozco que dentro de las facultades legales que tiene el presidente está la de adoptar una medida provisional respecto de un funcionario judicial. Doctor Rigail, ¿cuál es el punto de vista desde la presidencia de la Judicatura y cómo explican esta decisión que pues el doctor Albán ha expresado públicamente, así como otros juristas, que tal vez fue apresurada? Se me ha permitido agradecerle en primer lugar su amabilidad y gentileza de invitarnos a este importante evento donde se dialoga, se discute, se confronta, pero también se organizan eventos. Bueno, yo estoy seguro que el señor presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Marcelo Merlo, cumplió con una obligación que le imponía el artículo 269 del Código Orgánico General de Procesos, en su numeral 5, que dispone que puede suspenderse como medida cautelar, aclaro que es una medida cautelar, a una administradora de justicia que por un hecho grave, evidente y circunstancialmente demostrable o demostrado, da una instrucción, da una disposición que viola una norma. La suspensión no es una destitución, eso es importante aclararlo, es una suspensión durante 90 días para que la jueza pueda ejercer su derecho de defensa o demostrar que no incumplió con ningún parámetro ni normativa legal. Pero también hago notar que la jueza durante esos 90 días tiene también derecho a sueldo. Se ha criticado esa decisión, pero está en la ley. O sea que no es posible que el doctor Merlo la altere, la cambie, la modifique o la tergiverse. Tiene que suspenderla con sueldo durante 90 días. Si la ley se reforma y la suspensión es sin sueldo, entonces allí sería otra cosa. Pero se trata de una medida cautelar, no es una destitución. Y se lleva a cabo justamente por una urgencia ante la opinión pública, ante el país entero, para parar, suspender, interrumpir y paralizar un acto evidentemente ilegal. La jueza violentó groseramente el artículo 536 del Código Orgánico del Código Orgánico
proceso, me corrige... De la función judicial. De la función judicial, en el cual dice que no se puede sustituir una medida de prisión si la pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos, eso es el 317, supera los 5 años. Y resulta que el artículo 317 dice que la pena es de 10 a 12 años. La jueza entonces violentó groseramente, y no creo que sea por ignorancia, me atrevo a decirlo así, no, ese artículo, y puso en libertad a alguien que no había demostrado dentro del procedimiento su inocencia, ni había desvanecido de ninguna manera todas las acusaciones que le formulaba la UAFE, que es la acusadora particular, que justamente es la que provoca y promueve la denuncia. Doctor Albán, ¿qué opina usted sobre este análisis? Janet, con todo el debido respeto que merece Aquiles, con quien me honro en trabajar, esto que él acaba de hacer es justamente lo que nosotros no podemos hacer. Estamos haciendo un análisis sobre el contenido de la decisión jurisdiccional y una calificación jurídica que les toca a los jueces, que no nos toca a nosotros. Nosotros no podemos decir si es ilegal o no es ilegal la decisión de un juez. Lo que nosotros podemos es sancionar faltas administrativas, retardar el despacho de una causa, por ejemplo, no firmar un acta por su causa, por su propia negligencia, ocasionar que una audiencia sea fallida. Pero nosotros no estamos llamados a hacer una calificación jurídica sobre el contenido de fondo. ¿Qué mensaje le estamos enviando en este momento a los operadores de justicia que están viendo la televisión, a quienes les estamos diciendo que la decisión de ponerle medidas alternativas a una persona privada de libertad cuando la persona esté en cárcel por un delito que afecta el erario nacional, como es en el caso de este señor, se le va a dar una medida alternativa? ¿Qué mensaje le estamos dando? ¿Qué mensaje le estamos dando al juez que va a asumir el despacho de la doctora Dávila, en reemplazo de la doctora Dávila, y que tendrá que pronunciarse sobre los pedidos de revocatoria que la UAFE y que la Fiscalía ya dijeron que van a plantear? Yo no estoy cuestionando, yo no cuestiono en absoluto, el hecho de que el presidente pueda dictar una provisional. Sí cuestiono el hecho de que al dictar esa provisional se esté enviando un mensaje equivocado, que no creo que de ninguna manera hay una mala intención. Doctor Albán, pero para poder explicar mejor, digamos, el hilar un poco más fino en lo que usted acaba de decir, en lo que el doctor Rigail acaba de explicar. Usted dice que sí está en las facultades del presidente de la Judicatura poder suspender a la jueza. Eso está previsto en las leyes tal como describió y en los artículos que describió el doctor Rigail. Entonces, ¿en dónde está el exceso? Si es que es parte de las facultades del presidente del Consejo de la Judicatura suspender a una jueza que, según le entiendo al doctor Rigail, ha aplicado una medida sustitutiva en un caso que no ha aplicado. Eso es lo que le entiendo. Entonces, ¿dónde estaría el exceso? Janet, yo no voy a entrar en la calificación jurídica. Voy a decir simplemente esto. Como abogado defensor de derechos humanos, tengo una fe muy profunda en la supremacía constitucional y en las normas de tratados de derechos humanos que refieren que las medidas de privación de libertad son medidas de última ratio, excepcionales de manera absoluta. Esto con independencia de lo que diga el Código Orgánico Integral de Procesos. Sobre la pregunta específica, siendo una facultad del presidente adoptar una medida provisional que podría hacer la suspensión, De todas formas, en este caso, la suspensión se da a partir de una denuncia en la cual se acusa una infracción del artículo 125 del Código Orgánico de la Función Judicial, que trata sobre actuaciones que violan derechos constitucionales. Entonces, la primera pregunta que yo diría es, ¿el derecho constitucional de quién? Porque los derechos constitucionales son los que llamamos derechos fundamentales o derechos humanos. Y hasta donde yo sé, la UAFE es una institución pública. En consecuencia, no tiene derechos, tiene competencias. En gracia de discusión, digamos que ese planteamiento era correcto. Supongamos que ese planteamiento era correcto. Yo me pregunto por qué, a partir de la presentación de la denuncia, sin ningún tipo de evaluación, de ninguna naturaleza, en un minuto, como reporta el diario La Hora esta mañana, en un minuto, se dicta una resolución de suspensión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos al Ecuador, en el año 2013, ya le hizo un jalón de orejas muy fuerte en el marco de un caso que tiene que ver con la afectación de la independencia judicial, que es el caso Quintana, Coellos y otros, sobre la destitución de la Corte Suprema de Justicia, reemplazada en su momento por la denominada Pichicorte. La Corte Interamericana en esa sentencia dice muy claramente
que las medidas que afectan la estabilidad del operador de justicia, entre ellas, de manera explícita, dice la suspensión, comprometen la independencia judicial. Ese es el planteamiento que usted decía. No se puede comprometer la independencia de los operadores de justicia. ¿Debe investigarse la conducta de la doctora Dávila si es que habría incurrido en una falta? Sí. ¿Debe aplicársele una sanción si es que incurrió en la falta? Sí. ¿Debe ofrecérsele un debido proceso? También. Doctor Rigail, esta mañana también leí lo que reporta el diario La Hora sobre la cronología de la decisión de la suspensión, y realmente pues lo que describe el diario La Hora es que llegó la denuncia de la doctora se fue el nombre de la doctora de la UAS, de la doctora Diana Salazar, y al minuto ya estaba puesta la suspensión por parte del doctor Merlo. Vuelvo y pregunto, y planteo nuevamente mi pregunta de inicio, ¿no hubo ahí demasiada prisa tratando, como dijo también el doctor Juan Pablo Albán, en buena fe de hacer lo correcto, pero pues en el camino se dejaron de analizar algunas cosas que tal vez, y consecuencias que no se vieron en ese momento? Yo conozco la denuncia que presento, la queja que presenta la doctora Diana Salazar, la he leído, me parece con una fundamentación profunda, analítica, reflexiva y sobre todo concluyente en cuanto a que la jueza evidentemente incumplió normas que le eran necesariamente cumplidas. Por lo tanto, el doctor Merlo, yo no conocí el momento en que llegó, ni el tiempo que demoró, digamos, si 1 minuto, 2 minutos, 1 hora o media hora, eso pues no estaba presente cuando redactó la decisión. Pero yo sí sostengo que esa decisión le era pertinente, competente y le era atribuible por la ley. Si él consideró, el doctor Merlo, en su leal saber y entender, que había que tomar una medida basada en un principio de la ley, del código también, el principio de la celeridad. Muchas veces en nuestro país se toman medidas mucho después de que ocurre el hecho y se quiere sancionar lo que ya no es posible sancionar porque hasta prescribe. En este caso, creo que sí el doctor Merlo cumplió con su obligación en cuanto a aplicar el principio de celeridad en la dictación, el dictado de aquella disposición. Demasiado efectivo, demasiado rápido. Digamos, siempre nos hemos quejado de que la justicia en este país se demora demasiado. La justicia que tarda no es justicia. Es tortuguista, ¿no? Un minuto, digamos aquí, y el fondo de este asunto es que se criticó muchísimo al Consejo de la Judicatura en manos de Gustavo Yalc, porque precisamente se sancionó, en ese caso sí la diferencia, se destituyó, no se suspendió a un número importante de jueces y no se les dio la oportunidad de defenderse y no se cumplió con el debido proceso, que es que se recibe una queja y esa tiene que ser analizada por los jueces y una vez toman una decisión, esos jueces pasa al Consejo de la Judicatura para que pueda tomar una decisión sobre la actuación de esa jueza. ¿Por qué en este caso no se cumplió con ese proceso? Bueno, usted lo ha dicho muy bien. En el caso del doctor Gustavo Yalc y su grupo, se trataba de destituciones basadas en una figura absurda, ridícula, írrita y aberrante, cual es el error inexcusable, que no tenía por qué ser aplicado por un acto jurisdiccional cuando se trata de un acto jurisdiccional, administrativo, perdón. En este caso no se trata de una destitución, ni tampoco de una sanción, se trata de una medida cautelar, y esta medida cautelar no viene de ahora. Viene del año 2002, cuando recién se crea el Consejo de la Judicatura y empezó a aplicarse justamente en base a esa regla, pero siempre con la misma temática y la misma materia. Impedir que un acto que era evidente, que afectaba gravemente al interés colectivo, pueda permanecer en el tiempo sin que exista un corte radical de raíz, pero no es una destitución. En el caso de ella, ellos destituían y sacaban, y entonces cuando llegaba, cuando llegaba a la instancia superior, al juez adjuen, luego del juez adjunto, esa instancia superior también lo sancionaba, también lo enviaba. ¿Por qué? Porque todo era un concertaje, todo era un concierto mañoso y manipulador para castigar y sancionar a los jueces que se rebelaban contra los mandatos, las presiones y las órdenes del superior. Ya se sabe cuál era el superior, venía de las oficinas de Carondelet, incluso hasta con oficios que yo los tengo. Cuando le ordena el señor una secretaria a los jueces de todo el país
dice que el doctor Alexis Mera sostiene que cuidado van a aceptar acciones de protección constitucional contra el gobierno si es que eso es efectivo. Y los amenazan con destitución. Este es un caso totalmente distinto. Necesito irme a un corte comercial, pero quisiera pedirle a nuestro público televidente y a ustedes que por favor nos quedemos para analizar cuáles son los argumentos que presenta la jueza para haber tomado esa decisión. Y de lo que hemos podido escuchar de una publicación que hizo ella, una publicación de 11 hojas que fue, un informe de 11 hojas que fue reportado por el noticiero 24 horas, pues ella argumenta haber tenido razones suficientes para poder cambiar aplicar esta medida sustitutiva en el caso Iván Espinel. En un momento regresamos y vamos a entrar en ese detalle. No se vayan. Enemigo íntimo. Estreno. Lunes 13, 10 de la noche. El final se acerca. Lo que tiene que hacer en la vida es ser feliz, por Dios. El futuro de Alejo lo maneja Majo. Yo de verdad no puedo creer que usted y yo por fin estemos acá. ¿Será que las cosas cambian? Que no se puede casar, Alejo. Escucha, me caso. Polvo Carnavalero. Capítulos finales. Lunes a viernes, 9 de la noche. Llegó el Salón del Mueble Expo Cuenca en el Palacio de Cristal de Guayaquil del 20 al 29 de julio. Admire la espectacular feria de fabricantes de muebles Expo Cuenca y compre solo muebles finos con garantía total en el Palacio de Cristal. Salón del Mueble Expo Cuenca en julio Guayaquil y en agosto Quito. Arrancar el día desayunando con yogur Tony. Te cuida tanto como te cuida tu familia. Como los Lactobacillus QG, que juntos forman un efecto barrera que ayuda al cuidado de tu sistema digestivo y defensa, aportando a la salud y protección de tu cuerpo. Llena tu vida de eso que te hace bien. Tony te hace bien. Arranca tu día con yogur Tony Mix. Compra más Tony Mix y paga menos con tu tapa amarilla. O canjea un Tony Mix Chiqui gratis con 5 tapas amarillas. Llena tu vida de eso que te hace bien. Tony te hace bien. Como emprendedora y mamá, busco que todo me rinda. Por eso monté mi negocio en casa para cuidar a mi familia y mi bolsillo. Sí, soy una mujer de alto rendimiento como tú. Por eso compro Familia Colchamax. Sus almohadas acolchadas absorben más y te dan mayor suavidad sin malgastar. Porque solo usamos 2 vueltas. Para mujeres de alto rendimiento. Todas hemos dañado nuestro cabello. Por eso el VIP Reparación Total 5 creó Cica Renov. El único tratamiento con el poder reparador de 10 ampolletas que combate un año de daño en una aplicación. Mi cabello como nuevo gracias a Cica Renov del VIP Reparación Total 5. El mejor tratamiento que he usado. Solo de L'Oréal París. La vida tiene color y movimiento, tiene mucho sentimiento, como la risa de un niño o la magia de un buen guiño. La suerte no es una utopía, es lo que das cada día. Cuando tomas mi mano, juntos crecemos, hermano. La vida te premia, esa es la forma. Cuando tú apoyas. Lotería Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La vida te premia. Plusvalía.com te presenta Valle Cartago 2, un proyecto de Construecuador. Últimas casas en el Valle de los Chillos desde $136,000. Disfruta de un ambiente natural y único. Nituli presenta Urbanización Metrópolis de Etapa Catalina, casas independientes desde $64,000, cuenta con parque y juegos infantiles. Construecuador presenta Edificio Veneto, últimos departamentos en Ponciano Alto desde $144,990, con excelentes áreas sociales y exclusiva vista. Plusvalía.com, la llave al espacio que buscas. Olvídate de los accidentes con nosotras. Sus toallas tienen ajuste seguro, así no se desacomodan. Y su zona antiderrames absorbe aún contra la gravedad esas grandes descargas una y otra vez. Máxima protección contra accidentes. Para nosotras, nosotras. Cuando les das lo mejor, los preparas para enfrentarse al mundo. Leche saborizada Tony los ayuda a crecer fuertes y sanos. Porque tiene calcio, zinc y vitaminas del complejo B.
Celebrar juntos sabe mejor porque las victorias de tus hijos también son tuyas. Celebra cada victoria y llena sus vidas con el sabor único de leche saborizada Tony, que les aporta vitaminas y minerales. Tony te hace bien. Tu gente resplandece como un rayo de sol, tu selva que engrandece a mi lindo Ecuador. El canto de las aves me lleva a volar y tus bellos paisajes me hacen regresar. Ellas unir tus ríos no puedo olvidar. Orellana, me quiero quedar. Del 24 al 30 de julio, Orellana te espera. Cansada de que su cuerpo ate su vida. Es duro, me cuesta moverme. La lucha por cambiar, la maestría de la medicina y el amor de su familia. Ya me preocupa. Cambiará su historia. Amo mi vida, me siento como alguien nuevo. En Ecos, sábado, Mi Vida, con 600 libras, 9:30 de la noche. Enemigo íntimo. Estreno, lunes 13, 10 de la noche. Estamos analizando la decisión del presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, de suspender a la jueza Paola Dávila, luego de que ella tomó la decisión de aplicarle una medida alternativa al exministro de Inclusión Social y Económica, Iván Espinel, acusado de lavado de activos. Él estaba pagando cárcel y se le aplicó una sustitución de medida, y lo que ha pedido la jueza y explicó es que le pidió que se presente 3 veces por semana ante la justicia y se le coloque un grillete, con lo cual ella consideraba que no había peligro de fuga. Además, me imagino, se habrá analizado tal vez el comportamiento del señor Espinel dentro de la cárcel y su colaboración con la justicia, no sé. Quisiera que nos expliquen y que nos den su punto de vista sobre esta explicación que ha dado la jueza, como dije hace un momento, en un documento de 11 hojas que ha hecho público y que algunos medios de comunicación como lo han tomado para poder contarle a la gente por qué tomó la jueza esa decisión. Juan Pablo, ¿a usted qué le parece la decisión que ella tomó o cómo debe enfrentar esa decisión el Consejo de la Judicatura? Janet, yo debo primero reconocer que si bien los vocales recibimos vía correo electrónico directamente enviado por la doctora Dávila su argumento de descargo, yo todavía no lo he leído. Yo he preferido no contaminarme hasta que el señor presidente del Consejo lleve esto al Pleno, y me parece que sería lo razonable hacer. Sí pienso, y lo había expresado hace un momento, de manera general sobre la cuestión de la prisión preventiva, que más allá de las disposiciones legales hay normas constitucionales y hay estándares internacionales que estamos obligados a cumplir como país. Lo que eso significa es que la prisión preventiva no debería ser la regla ordinaria atendiendo a la naturaleza del delito, sino que debe pensarse como una medida excepcional. Entiendo yo, por la discusión que ha habido de manera pública y por lo que usted acaba de comentar de la respuesta de la doctora Dávila, que la doctora Dávila ha considerado pertinente aplicar esos parámetros constitucionales e internacionales a efectos no de dejar en libertad a una persona, sino de otorgarle una medida diferente, que todavía es una medida de aseguramiento que busca garantizar inmediación, es decir, la presencia del acusado en una eventual etapa de juicio. Yo, como defensor de derechos humanos públicamente, tengo que decir que estoy de acuerdo con que la prisión preventiva no debe ser la regla. No me refiero a la situación del señor Espinel, porque una vez más, no nos toca a nosotros hacer una calificación jurídica sobre el caso específico. En general, yo creo que la medida de prisión preventiva debe ser utilizada de manera excepcional, y en el Ecuador históricamente siempre se ha usado de manera regular y la excepción ha sido la medida alternativa, lo que en mi opinión, de manera general, no es lo correcto. Ahora, sin embargo, obviamente este es un caso polémico, y si hablamos de derechos humanos, yo quisiera preguntar ¿qué corona tiene el señor Espinel para poder recibir una medida alternativa como esta, cuando hay muchas otras personas en la cárcel pagando por delitos menores a los que ni siquiera les dan la oportunidad de poder analizar la posibilidad de tener ese privilegio? Entonces, allí tal vez también está la polémica, que los ecuatorianos también esperamos que no haya impunidad. ¿Y por qué logran este tipo de personajes aplicar las leyes de manera tan correcta como lo ha descrito usted? Pero hay otras personas que no tienen ese mismo acceso. Quizás allí también hay que pensar en la imagen que puede proyectar
el Consejo de la Judicatura. Estoy totalmente de acuerdo, Janet. Las cárceles están llenas de personas que han cometido delitos menores y que no deberían estar en cárcel mientras se defienden, porque finalmente, además, están llenas de procesados más que de condenados. En porcentajes es mayor el número de procesados que de condenados, y la verdad no debería ordenarse con tanta frecuencia como se ordena la prisión preventiva. Estoy totalmente de acuerdo y el señor Espinel no tiene ninguna corona. Y entiendo perfectamente el impacto político y social que el caso del señor Espinel genera. La pregunta es si no estamos de acuerdo con la impunidad, porque yo no estoy de acuerdo con la impunidad y la sociedad ecuatoriana, en mi caso en particular, lo conoce porque sabe a qué me he dedicado durante la década pasada. Yo no estoy de acuerdo con la impunidad, pero tampoco estoy de acuerdo con la arbitrariedad. Entonces, el hecho de que el caso sea polémico autoriza a que hagamos del operador de justicia a cargo de ese caso cualquier cosa, porque finalmente lo que nos interesa es atender al clamor ciudadano de que una persona señalada de haber perjudicado el patrimonio nacional no quede en la impunidad. Creo que no. Creo que ese operador de justicia se merece un debido proceso, como aquel que ha afectado el erario nacional, como aquel que se ha robado un celular. En ese punto, doctor Rigail, usted mencionó hace un momento el hecho de que en la suspensión de 90 días estaría prevista la posibilidad de que la jueza explique su decisión y se defienda. Pero la jueza dice que no le han dado ese chance y que incluso ya le cerraron las puertas, le suspendieron y no le han dejado ni siquiera entrar a poder ver sus cosas, sus documentos para poder ejercer ese derecho a la defensa. ¿Qué explicación podemos dar allí? La jueza miente descaradamente porque no se le ha prohibido el ejercicio lógico de sus derechos humanos. Se va a abrir, ya debe haberse abierto seguramente a través de la Dirección General y Dirección Jurídica el expediente pertinente para que dentro de los 90 días ella pueda llevar a cabo todos sus descargos y presente las pruebas que impugnen o resuelvan la contradicción respecto a lo que se le acusa. Pero yo soy hombre bastante mayor, como usted sabrá o notará, y este país está cansado ya de que las autoridades miren para otro lado cuando se producen delitos, abusos, arbitrariedades o tiranías o despotismos dentro de la función judicial fundamentalmente. Entonces yo pienso que ya es hora de poner un dique de contención para esta impunidad que ha venido durante 10 años rigiendo para que los ladrones, los corruptos, los sinvergüenzas, los que han asaltado el erario nacional y no el dinero del pueblo ecuatoriano sigan impunes. Y simplemente por razones, ciertamente yo las respeto y las acepto porque soy abogado y de más de 50 años de ejercicio profesional, pues sí me resisto a que un hecho evidente, violatorio de toda norma ética incluso, de pronto quede esperando hasta el día de los justos o el día de San Blando a que se resuelva. Y le debo agregar algo más también. Yo pienso muy severamente que esta decisión de la jueza tiene su antecedente, no es que pienso, sé, que estoy en la otra liberación que le acaban de dar hace unos pocos días en otro juzgado. O sea que estaba la concertación perfectamente hecha. Primero le levantan la medida de prisión en un juzgado donde un delito y luego se van al otro de lavado de activos, que tiene de 10 a 13 años de prisión. Pero, y digamos, la jueza se olvida de eso. Ese tipo de criterios no deberían dilucidarse o concluirse luego de un proceso de análisis y defensa por parte de la jueza dentro del Consejo de la Judicatura. Eso se va a hacer. Nos estamos otra vez apresurando a dar criterios. Eso se va a hacer. Tiene 90 días la jueza. No se la ha sancionado, vuelvo a reiterar. No se la ha sancionado ni destituido. Es una medida momentánea, sustitutiva de cualquier acción para que ella pueda ejercer su derecho de defensa. Sí. Si a los 90 días ocurre lo que debe ocurrir o puede ocurrir, esto es otra cosa. Doctor Albán, su respuesta y su comentario frente a esto, pero también quisiera que empecemos por el tiempo ya a plantear qué alternativas hay. ¿Hay una solución a este tema o no? Janet, este ejercicio de hacer calificaciones jurídicas especulativas, además de habría un acuerdo, existiría tal cosa, no corresponde. Es más, el Consejo de Participación Transitorio, al descalificar la figura del error inexcusable, lo hizo porque la ley exige que haya una predeterminación judicial sobre la existencia o no de un error inexcusable. Respecto de esa infracción denunciada por la UAFE, que es la del 125 del Código Orgánico de la Función Judicial, el mismo código dice que habrá lugar al proceso siempre que, dice la ley, siempre que
de oficio o a petición de parte, así lo declare el tribunal que haya conocido la causa vía recurso. Es decir, una autoridad judicial tiene que declarar que esta infracción existe, igual que en el error inexcusable. Ahí podía iniciarse el proceso administrativo. Estas calificaciones especulativas, existiría un acuerdo, habría un acto antiético, existiría una irregularidad, no le tocan al Consejo. El ejercicio judicial es el que tiene que determinar si existe o no la falta. ¿Cuál es la salida? Sí. Yo creo, conociéndole al doctor Merlo, en el poco tiempo que le he conocido, aprecio que es una persona muy decente el doctor Merlo. Yo estoy seguro de que detrás de su decisión no hay una mala intención, pero yo creo que él sí debe llevar esta cuestión al Pleno, que esto debemos discutirlo con la grabadora prendida y las actas detalladas tomadas, y entonces, como Pleno, pronunciarnos sobre esta cuestión. Y yo, personalmente, creo, después de oír sus razones, que deberíamos instarle a reconsiderar la decisión de medida provisional que él tomó, no para permitir que la juez haga lo que le dé la gana, sino para enviar el mensaje claro a los jueces de que la independencia empieza a puertas adentro, de que los primeros que tenemos que asegurar que la justicia es independiente somos los propios funcionarios de la función judicial. Doctor Rigail, rápidamente, ¿es posible llevar esto al Pleno? ¿Se ha considerado este pedido del doctor Albán? Por supuesto que sí. Debo decirle una cosa, Janet. Yo tengo por costumbre, y creo que Juan Pablo también, con quien estoy respetándolo y considerando su gran trayectoria de defensor de derechos humanos, que sí hay que llevarlo al Pleno para discutirlo en un ambiente de libertad, de absoluta franqueza, y sobre todo dentro del ámbito de la democracia participativa, que es la que nos convoca. Me parece excelente la decisión y allí se analizarán los pros y los contras. Y seguramente ahí en esa discusión encontraremos un dracón de la antigua Grecia, que es el duro, y un licurgo, que es el jurista, digamos, que trata de llevar las cosas exactamente por un sendero que es respetabilísimo. Pero yo un poquito soy draconiano en mis actividades cuando veo un acto que me choca, me afecta a mi pensamiento, a mi convicción y a mi ética. Entonces sí tengo por costumbre quizás radicalizarme los conceptos y a lo mejor me equivoco, pero así es lamentablemente las cosas. Yo simplemente quiero, antes de hacer mi última pregunta, recordarles que el papel de este Consejo de la Judicatura Transitorio es fundamental, porque creo que lo que más hemos depositado como ciudadanos en ese Consejo es la posibilidad de recuperar la confianza en la justicia y de que realmente podemos someternos a un debido proceso, seamos quien seamos. Se vienen cosas importantes. Estamos hablando de que el expresidente Correa podría ser sometido a un juicio dentro del sistema ecuatoriano. Y yo espero, me imagino que como la mayoría de ecuatorianos, que si eso sucede, sea sometido a un proceso ejemplar, no que haga lo mismo que hacía él y de lo que tanto sufrimos y nos quejamos. Simplemente un comentario que me permito darles con todo respeto. Sí, ¿podría yo comentar algo? Quisiera perdón, yo pensaba que había concluido. Una última pregunta para que puedan concluir. Y era en el sentido de que del Consejo de la Judicatura se espera lo que acabo de decir, pero también que este Consejo Transitorio limpie un poco de yalc toda esa contaminación que existe al interior del Consejo de la Judicatura. No voy a dar nombres, pero existen algunos cargos que están ocupados todavía por gente muy cercana a yalc y que realmente dan muy mala imagen o muy mala espina a gente de carrera, gente que quiere que se corrijan las cosas, que quiere recuperar la imagen de la justicia y sobre todo que quiere hacer bien su trabajo. Yo les mencioné hace un momento algunos nombres, no lo voy a mencionar públicamente, pero quisiera saber si están también ocupados de ese tema, y es de limpiar al Consejo de la Judicatura de un sistema corrupto que era aplicado por Gustavo Yalc. Doctor Rigail. Gracias, mi hermana. Sí, tiene usted toda la razón. Nos puede ocurrir diferencia de criterio entre los miembros del Pleno. Podemos tener controversias, discusiones, y está bien, porque ahí estamos aplicando la dialéctica de Hegel, la tesis, la antítesis y la síntesis. Buscamos la síntesis, o sea, la armonía y la búsqueda de la verdad por sobre todas las cosas. Le agradecemos muchísimo sus comentarios sobre que hay efectivamente, y coincidimos con Juan Pablo y yo, de que hay elementos insertados, infiltrados, incrustados
en este sector que hay que tratar de sacarlo para de una vez sanear las cosas del pasado. Y estamos bien conscientes, tenemos una unidad de criterio formidable con Juan Pablo y los otros miembros de que vamos a dejar, por lo menos, si no arreglado todo, porque es imposible desmontar un aparataje corrupto y aberrante que creó Yalki y su cartera, pues no vamos a poder hacerlo, pero vamos a dejar abierto el camino, vamos a abrir el camino para que la luz finalmente entre y destruya las sombras del pasado corrupto que ha venido abrumando. Doctor Juan Pablo, ¿usted coincide con eso? ¿Están en esa tarea? Algunos de los nombres que los he mencionado de manera privada, ¿los tiene identificados? Efectivamente, Janet, hemos recibido información de diversas fuentes sobre las actuaciones, ahí sí, documentadamente antiéticas de varios funcionarios que todavía están dentro del sistema. Estamos tomando las medidas y de hecho hemos discutido en el Pleno la posibilidad de cerrar unidades enteras que sabemos que eran instrumentos de persecución, como la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, por ejemplo, que a pesar de su nombre de transparencia, en realidad lo que hacía era el seguimiento, entre comillas, de causas. Sabemos bien que todavía en ciertos cargos altos dentro de la estructura están personas que fueron puestas por el anterior Consejo y que fueron instrumentales a procesos de persecución, a procesos de irregularidades contractuales, etcétera. La Contraloría está interviniendo. Nosotros pretendemos presentar denuncias a la Fiscalía, etcétera. Pero tenemos que ser responsables. Mientras vamos tomando estas decisiones, nosotros no podemos dejar inoperativa la función judicial. Entonces, estamos reemplazando lo más rápido que podemos justamente a esas personas negativas dentro de la estructura, pero no podemos de un día a otro llegar y echar 300 o 500 funcionarios porque le dejaríamos inoperativa la función judicial. Pero ahí es importante que aquellos funcionarios que realmente están interesados en limpiar la justicia de nuestro país entreguen la información pertinente para que pueda ser analizada por el Consejo de la Judicatura. Quisiera cerrar con eso. Les agradezco muchísimo su presencia esta mañana y sobre todo por haber llevado esta conversación, este debate con tanta altura. A ustedes también les agradezco mucho por acompañarnos esta mañana. Un saludo muy fraterno a la ciudad de Guayaquil, a todos mis compañeros que hoy están descansando. Por eso me ven hoy viernes ahora en este noticiero y pues están disfrutando del feriado y espero que lo hagan con mucha alegría en compañía de sus amigos, su familia y que viva Guayaquil. Muchas gracias y nos vamos a un corte. Enseguida regresamos para despedirnos.